Bienvenidos, buenos días. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estamos en nuestro devocional número 51, basado en el libro de los Salmos. Nuestro devocional tiene el título hoy de El corazón arrepentido. Vamos a leer nuestra porción, en esta ocasión es el Salmo 51, para tener nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantarán mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien en tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Bien, este salmo está relacionado con una de las experiencias más duras de la vida de David, las consecuencias de su relación con Betsabé. Este es uno de los tantos salmos de David en la cual el título especifica el incidente que inspiró el salmo, ¿sí? Este salmo dice al músico principal, salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé vino él, Natán el profeta. Es esta descripción que tenemos del salmo. La respuesta de David a Natán fue inmediata: pequé contra Jehová. Tiempo después escribe su salmo penitencial. La estructura del poema es una súplica pidiendo la misericordia de Dios en el contexto de la confesión que David hace de su transgresión. Es uno de los salmos que mayormente se conocen y que más es usado en los cultos, predicaciones y en las lecturas devocionales. Y este salmo fue escrito después de esta condición que David llevó en su vida de pecado, ¿sí? Se da cuenta y lo reconoce y confiesa antes de experimentar el perdón. Algunos pueden pensar que este salmo llega al corazón mismo de las plegarias en la Biblia. El poema es una súplica individual que pone claramente de relieve los temas de arrepentimiento, contrición, y revela los sentimientos más intensos del salmista, que pide perdón a Dios y pide purificación y renovación interior. Como respuesta a la misericordia divina, el poeta se compromete a dar testimonio del amor y la piedad del Señor y de trabajar por la conversión de la gente pecadora. En su forma actual, este salmo está íntimamente relacionado con el poema anterior y es una especie de respuesta a la acusación divina
que aguarda la reacción y actitud del pueblo, y esa respuesta se presenta con firmeza y con claridad: al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. Este salmo forma parte de los salmos penitenciales. Es una oración intensa que revela a una persona con graves problemas que se presenta ante Dios para confesar su naturaleza pecaminosa y pedir perdón. El salmista está consciente de su propia miseria, reconoce su condición de maldad y acepta la gravedad de su culpa, pues ha roto la alianza y el pacto con Dios. Sus peticiones y súplicas se fundamentan en su realidad humana que revela la maldad, pero que también confía en la providencia manifiesta, la providencia divina, que manifiesta el amor. Posiblemente en este salmo veamos a una persona fiel que se allega al Señor para implorar misericordia durante el periodo de pecado que ha vivido. Es por eso que en este salmo posiblemente nosotros podamos entender el corazón de esta súplica, porque muchas veces hemos fallado, muchas veces nosotros hemos llegado a transgresión. El poema nos muestra la interacción, integración y relación que tiene el salmo con la serie de vivencias que ha vivido esta persona al entrar en desobediencia y transgresión de las leyes de Dios. Hay una maldad, hay un pecado y hay incluso un homicidio que dan testimonio de ello. En estas expresiones se revela la angustia que vivía el salmista y pone de manifiesto con claridad la conciencia de maldad que poseía. Sin embargo, junto a la miseria humana, el poeta pone de relieve la naturaleza amorosa de Dios, reconociendo su condición pecaminosa, fundamentando su oración en la misericordia divina e implorando perdón y renovación. En los primeros 2 versículos de este Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El salmista acude a la presencia divina para implorar la piedad, para suplicar que sus rebeliones sean borradas y para solicitar ser lavado de su maldad y limpiado de su pecado. El salmista revela en estos versículos el reconocimiento de su condición y el conocimiento de la gracia divina. El poeta pone de manifiesto su necesidad inmediata y reclama la intervención salvadora de Dios. Dice: ten piedad de mí, manifiesta tu gracia y misericordia hacia mí. Solicita así de una forma intensa el perdón divino y apela a las bondades del Señor. El salmista no fundamenta su petición en su crisis personal adversa, sino en la naturaleza de Dios, que se describe como misericordiosa y llena de piedad. Expresiones que aluden al amor divino y según se ha manifestado en el pacto o la alianza del Señor con su pueblo. La oración del salmista no se basa en remordimiento, ni se ancla en las preocupaciones del poeta. La plegaria se mueve del nivel personal para llegar a la esfera divina, a explorar las diversas posibilidades de la gracia y del perdón de Dios. La confesión del pecado es el paso inicial para el perdón, pues activa la misericordia y el amor del Señor. En esta expresión, ten piedad, transmite la idea de un favor inmerecido. Misericordia es una palabra que revela a nosotros un sentido profundo e intenso de amor divino y alude a su capacidad y deseo de cumplir sus promesas. Es así que la multitud de piedades, que también puede entenderse como abundante misericordia, es una frase que pone aquí de manifiesto el sentimiento de seguridad y confianza que transmite la gracia de Dios, similar
a la de una madre hacia su hijo o hacia su hija, a los sentimientos interpersonales más profundos. Dice borra, que pone de relieve el deseo del salmista de ser restaurado, su anhelo de ser transformado, como si se tratara de eliminar y olvidar sus malsanas actitudes pasadas. Las rebeliones es un rechazo absoluto a la autoridad. Cuando expresa entonces lávame, es un verbo que transmite un sentido fuerte que se utiliza aquí para describir el proceso con el que se limpia la ropa, a la que hay que sacarle el sucio con una cierta energía. La palabra iniquidad finalmente traduce este acto deliberado de maldad. Límpiame es un término que pone de manifiesto esta purificación ritual a la cual se llega del pecado, que es la palabra que se usa para el acto de fallar o cometer un error. En este versículo tenemos tres palabras que describen el amor divino: la piedad, la misericordia y la compasión. Y a estas tres expresiones ponen de manifiesto su perdón, lavándole, borrándole y limpiándole de pecado. Después del versículo 3 al 5 vemos la actitud de humillación ante el Señor. El salmista añade la confesión de sus pecados. El poeta reconoce aquí sus rebeliones, pues el pecado está siempre presente en su vida, y añade con humildad y contrición que ha pecado contra Dios, que ha hecho lo malo, que ha cortado de forma impropia, que se ha comportado de manera inadecuada. Es posiblemente la expresión contra ti he pecado la que nos transmite esta forma en la cual ha llegado a transgresión, ¿sí? En efecto, la injusticia que se comete contra el prójimo es un pecado ante Dios y una violación del pacto y la alianza con Él. La confesión de pecado debe entenderse a la luz del resto de la oración, que revela a Dios como misericordioso, piadoso, justo, puro y salvador. El salmista debe reconocer su maldad para poder ser liberado, perdonado y salvado por el Dios que es particularmente reconocido como misericordioso, justo y puro. Esa actitud de confesión y reconocimiento de pecado es una especie de doxología de arrepentimiento y juicio, a la cual se alaba al Señor, se acepta la culpa y se implora la misericordia divina. La respuesta divina que manifiesta su perdón confirma su naturaleza justa y pura. Así que si nosotros queremos acercarnos y pedir perdón, debemos reconocer que estamos juntamente crucificados con Cristo, que juntamente con Cristo hemos muerto, que hemos sido sepultados juntamente con Cristo, que ahora hemos sido vivificados juntamente con Cristo y que hemos resucitado juntamente con Cristo. Y al mismo tiempo hemos sido sufrientes juntamente con Cristo y glorificados juntamente con Cristo en algún momento que Él lo decida. Entonces, en esto es que la referencia a la maldad en que ha sido formado y el pecado de la concepción deben ser entendidas de una forma adecuada y prudente. No debemos interpretar el texto como una referencia adversa al estilo de vida y comportamiento ético del salmista. Posiblemente el pasaje nos lleve a pensar, ¿sí?, que nuestra vida entera ha sido llena de pecado desde el nacimiento. Se contrapone ahora esta vida a la medida de justicia divina y a la maldad humana, a la pureza de Dios y esta impiedad que tenemos nosotros en nuestra naturaleza, ¿sí? Por eso debemos acercarnos a Dios tomados del sacrificio de Cristo, para que seamos juntamente con Él revivificados en Cristo. Al fin, en el versículo 6
al 12. Esta sección incluye una oración a Dios que implora de forma intensa purificación, limpieza, renovación y salvación. Reconoce pues su condición y acepta su culpa, y el salmista explora este mundo extraordinario de la misericordia divina. El Señor ama la verdad y le ha ayudado sabiamente a comprender su realidad existencial, y el poeta se anima a expresar sus peticiones de liberación y restauración. En su oración, el salmista pide ser limpiado con hisopo, que era un arbusto de hojas pequeñas cuyas ramas se utilizaban en la purificación. Se usaba en la Pascua para aplicar la sangre del cordero al dintel y a los postes de la casa. También se utilizaba en los ritos de limpieza de personas leprosas y para la purificación de alguna persona que tocara a un muerto. El poeta desea ser limpio y reconoce que si el Señor interviene en su vida y lo lava, será más blanco que la nieve, que es una manera en la cual se enfatiza ahora la transformación y la renovación. La intervención divina trae gozo, alegría y recreación a los huesos que has abatido. De esta forma se alude al cambio radical de vida y el estado de ánimo del salmista. La imagen de los huesos puede referirse a la vida completa. En su oración, el salmista pide al Señor que éste esconda el rostro de sus pecados y repite su anhelo de que se borren sus maldades. Lo que necesita, en efecto, es un corazón nuevo y un espíritu recto. Lo que requiere es una forma alterna de ver e interpretar la vida. Lo que anhela es una nueva manera de establecer las prioridades en su existencia. No quiere ser eliminado de la presencia divina, ni desea que el Espíritu Santo se aleje de él. Lo que el salmista requiere es que regrese el gozo de la salvación y que lo sustente la nobleza y la bondad. Su petición es la renovación de su vida, el disfrute pleno de la presencia de Dios, con sus implicaciones de paz, bienestar, alegría, felicidad, salud y salvación. La enseñanza de esta oración del salmista es que el arrepentimiento, la contrición y la humillación mueven a las personas de los sentimientos de culpa y angustia al disfrute de la restauración plena, grata, noble, digna y transformadora que solamente es posible en Dios. Para esto, de acuerdo con el salmista, el Espíritu de Dios tiene el poder y la capacidad de producir en el interior de las personas sentimientos de rectitud, nobleza y felicidad. Además, las peticiones del salmista se pueden relacionar con las promesas del nuevo pacto en Ezequiel y con el mensaje del corazón nuevo en Jeremías. Y para la última sección, del 13 al 17, la respuesta del salmista a la misericordia de Dios es su compromiso y dedicación de enseñar a transgresores y pecadores los caminos divinos para que puedan convertir esas acciones malvadas que forman parte de su diario vivir. Ante una manifestación extraordinaria del amor de Dios, el poeta responde con gratitud y compromiso. Dedicará su vida a enseñará su vida a cambiar su estilo de vida, a cambiar su conducta. En su petición, además, el poeta se compromete a abrir sus labios para alabar al Señor, que es una manera de indicar agradecimiento y poner de manifiesto su firme deseo de responder positivamente a la revelación divina. Al comenzar el salmo, el poeta se reconoce como pecador. Sin embargo, es aquí donde, como respuesta a la acción misericordiosa de Dios, se compromete a enseñarle los caminos divinos a las personas que están cautivas en sus maldades. Cuando dice, líbrame de mis homicidios, significa líbrame de la sangre
puede aludir a una muerte temprana del salmista como castigo de sus maldades y por consecuencia de sus pecados. Y en la conclusión del versículo 16 y 17, evalúa negativamente el sistema de sacrificios del templo. Más que los sacrificios de animales que se presentaban en el altar del templo de Jerusalén, el salmista está dispuesto a ofrecer alabanzas al Señor, el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado, porque Dios no desea tanto los holocaustos como las actitudes humanas que ponen de manifiesto el quebrantamiento, la humildad y la contrición. De acuerdo con el salmista, las demostraciones rituales externas no son tan importantes para Dios como la asimilación de la verdadera experiencia religiosa que genera en el adorador y la adoradora el reconocimiento de su condición pecaminosa y le mueve a llegar ante Dios con humildad para recibir perdón. Es en esta particular interpretación del sistema de sacrificios y ofrendas en la que se enfatiza el espíritu quebrantado. Se encuentra también un sentimiento popular de rechazo a los abusos del sistema ritual referente al tamaño de los sacrificios y también sobre las necesidades de Dios. La respuesta verdadera a la manifestación de la misericordia divina se relaciona, según el salmista, con las convicciones profundas y las acciones concretas, no con el sistema de ritos que podían llevarse a efecto de forma mecánica, sin compromiso ético ni valores morales. Los dos últimos versículos, versículos 18 y 19, en esta parte desea añadir una dimensión comunitaria a la oración individual que se presenta en la sección anterior. Provienen posiblemente de oraciones penitenciales que se finalizaban con un voto de compromiso y dedicación. En este caso, la preocupación del Salmo se mueve al nivel personal y colectivo, y el poeta desea la restauración de la ciudad de Jerusalén y la reconstrucción de sus muros, pero también el arrepentimiento personal que produjo el perdón divino, y la restauración se mueve al nivel aquí nacional. El Salmo culmina con el deseo de restauración nacional que presupone la contrición y humillación del pueblo. El pensamiento final del Salmo es una especie de revisión a la idea de los sacrificios que se presentó anteriormente. El Salmo presenta aquí una declaración: es únicamente por la bondad del Señor hacia Sión que serán aceptados los sacrificios de justicia, que es una manera de enfatizar la importancia de las implicaciones éticas y morales del sistema de ofrendas. Es solo por su misericordia y mediante su misericordia que el Señor se alegrará de los holocaustos, ofrendas y sacrificios en el altar. ¿Sí? El Señor nos hace volver sobre nuestros pasos, nos hace cambiar. ¿Por qué? Nos ha prometido que si confesamos nuestros pecados nos limpiará de toda maldad. El Señor nos ha dicho que si pecamos tiene hecha provisión de un abogado para con el Padre. Nos ha dicho y nos ha dado la invitación de volver a su presencia, asegurándonos que Él tendrá misericordia de nosotros. Nos exhorta continuamente a cada pecador a retornar a Él ofreciendo sanación. Nos indica y anticipa que nos espera con los brazos abiertos. Y sobre todo demos gracias a Dios hoy por su misericordia y perdón para con el creyente y también para con el inconverso. Escudriñemos, busquemos, volvámonos a Dios. Es la oración de arrepentimiento que vemos en este salmo, que nos sirve de testimonio y enseñanza para otros que pecamos. Su arrepentimiento de David no nace del temor al castigo o la preocupación sobre los éxitos futuros. Se arrepintió por haberse vuelto contra el Dios mismo que había sustentado su persona. Se arrepintió de haberse vuelto contra el mismo Dios y su naturaleza. David lloró no solo por perdón,
sino también por pureza, no solo para ser tenido como inocente, sino para ser aceptado de nuevo delante de la presencia de Dios, y esto a cualquier costo. Aunque su corazón estaba herido de vergüenza y de dolor por su pecado, conocía la amplitud de la misericordia divina. Y vemos aquí que David confesó sus pecados, y estos fueron perdonados y purgados. David se atrevió a pedir a Dios sus dones más preciados: el gozo, la restauración, su presencia y su Espíritu Santo. Se ofrece entonces para ser utilizado como instrumento que manifieste la alabanza divina e instruya a otros transgresores. Este salmo muestra que Dios aceptó aquellas palabras que David pronunció aquel día. David estaba en verdad arrepentido de su adulterio con Betsabé y de asesinar a su esposo para cubrir este pecado. Sabía que sus acciones dañaron a mucha gente. Sin embargo, debido a que se arrepintió, Dios lo perdonó misericordiosamente. Ningún pecado es demasiado grande para que no reciba perdón. ¿Acaso sentimos nosotros que hemos hecho algo tan terrible para no podernos acercarnos a Dios? Dios puede perdonar cualquier pecado y lo hará. Sin embargo, aunque Dios nos perdona, no borra las consecuencias naturales de nuestro pecado. La vida y la familia de David nunca fueron las mismas como consecuencia de sus acciones. Aunque pecó con Betsabé, David dijo que lo hecho fue contra Dios. Cuando alguien roba, mata o calumnia, lo hace en contra de otra persona, la víctima. De acuerdo con las normas del mundo, las relaciones sexuales extramaritales entre dos adultos que están de acuerdo son aceptables si nadie resulta herido, pero la gente sí resulta herida. En el caso de David, un bebé murió y se asesinó a un hombre. Todo pecado nos hiere a nosotros mismos y a otros, y finalmente ofende a Dios, porque es rebelión contra el estilo de vida que Él demanda. Cuando se vea tentado a hacer el mal, recordemos que su pecado es contra Dios. Quizás esto nos ayude a mantenernos en el buen camino. Si alguna vez nos hemos sentido estancados en nuestra fe, si alguna vez nos hemos sentido separados de Dios a causa del pecado, pensemos en David. En su oración a Dios suplicó: vuélveme el gozo de tu salvación. Dios quiere que estemos cerca de Él y que experimentemos su vida plena y completa, pero el pecado inconfesado hace que esa intimidad sea imposible. Confesemos hoy nuestro pecado a Dios, aunque así tengamos que enfrentarnos a consecuencias terrenales como lo hizo David, pero Dios le devolverá el gozo de andar con Él. Cuando Dios perdona nuestro pecado y restaura nuestra relación con Él, queremos alcanzar a otros que necesiten este perdón y esta reconciliación. Mientras más haya sentido el perdón de Dios en su vida, más deseará hablar de ello a los demás. Dios quiere un espíritu quebrantado y un corazón contrito. Nunca complacerá a Dios mediante acciones externas, por muy buenas que éstas sean, si la actitud interna del corazón no es la correcta. Tenemos hoy una actitud de remordimiento por nuestro pecado, tenemos la intención sincera de apartarnos del pecado. Dios se agrada de esta clase de humildad. Oremos a Dios, pongámonos a cuenta con Él. Que el Señor les bendiga, que tengan un excelente día.